diferentes campos y frentes esta mentalidad materialista en donde solo importa lo material. Nietzsche es lo mismo, viene entonces una profunda contradicción entre la cultura cristiana que se había forjado en 18 siglos y de la otra parte la nueva visión científica que fue muy rápida, muy acelerada en 2 siglos. Entonces, 18 siglos han sido abatidos por 2 siglos de cambios y transformaciones vertiginosas. Y esto, digamos, que ha traído al ser humano las consecuencias que ahora estamos viviendo. Y como conclusión, tenemos una falsa concepción antropológica. Y hay enormes errores culturales, fruto de esta visión equivocada de la realidad integral del ser humano. Repito que eso es muy importante, una falsa conclusión antropológica que ha sido la causa de grandes errores culturales. Podríamos verlo un poquito después, pero lo que nos importa en este momento es que por lo tanto hay un cambio de paradigmas culturales. ¿Se entiende la palabra paradigma? Un cambio de paradigmas culturales. Lo que nuestros abuelos vivieron ahora está completamente desahuciado. No digo mis bisabuelos, mis abuelos, mis papás. Yo me acuerdo, yo tengo 57 años, pero dice mi mamá, por ejemplo, de que cuando fue novia, el noviazgo fue solamente a través de papelitos escritos que se pasaban por el hoyo de la barda de su casa. Qué cambio al noviazgo de hoy, ¿verdad? Pero eso pudiera de alguna manera entenderse. Sin embargo, están cambiando concepciones antropológicas mucho más importantes, como la familia. Una revolución cultural verdaderamente preocupante. La familia ya no es papá, ya no es mamá, ya no son los hijos. Ahora es mamá, mamá e hijos. Ahora es papá, papá e hijos. Esta es una mutación antropológica. Este es un cambio verdaderamente preocupante. Esta es una concepción errónea de la realidad integral del ser humano. Eso es precisamente el cambio de paradigmas culturales. Y en este cambio de paradigmas culturales, aquí viene algo muy bueno, hay una marginación y una persecución cultural de la vida cristiana. Fíjense la importancia de lo que estoy tratando de compartir. Este nuevo paradigma cultural ha traído una marginación de todo aquello que tenga que ver con la fe. Se ha hecho a un lado, porque como hay cambio de modelos, ahora tenemos este cambio de paradigmas entre la cultura cristiana y la cultura de nuestra realidad política y cultural en todo el mundo. Vamos a quedarnos con México. ¿Y cómo llegamos aquí? A través de 2 etapas. Ese trasfondo que hemos visto se refleja en 2 etapas, en el modernismo y en el posmodernismo. ¿En el qué? En el modernismo y en el posmodernismo. Las 2 tienen en común denominador el ateísmo. Rápidamente, porque no podemos profundizar, el modernismo se desarrolló en el siglo XIX también de un modo muy acelerado y tenía como principio absoluto la razón. Solo la razón vale en el pensamiento modernista, muy extendido y sobre todo promotor del comunismo, promotor de la Unión Soviética, promotor de todos los países satélites de la Unión Soviética, promotor de ese tipo de características de la sociedad. Y en esta realidad del modernismo está el principio absoluto de la razón, en donde lo que no sea
experimentado no existe y por lo tanto Dios no existe. Y esto se convierte en proyectos políticos y económicos centrados solamente en el hombre y en el desarrollo material del hombre, no en lo espiritual. Oigámoslo bien, solo en el desarrollo material del hombre y nada que tenga que ver con lo espiritual. Y esto llevó a una decepción, porque el ser humano tiene una realidad espiritual que no puede ser marginada, que no puede ser echada a un lado. Es parte integral del ser humano, integra su realidad más natural, la dimensión espiritual incluso más importante que las otras. Entonces viene una gran decepción porque no se logró los sueños que proponía el modernismo y esta concepción de la razón en un modo absoluto. Y viene entonces esta desilusión y esta pobreza espiritual. El modernismo es un rechazo, la segunda etapa, el modernismo es un rechazo a toda la autoridad y a toda la verdad. Inmediatamente y sin pensarlo se rechaza todo lo que tenga que ver con la autoridad y todo lo que tenga que ver con la verdad, y vivimos en el mundo de la sin razón. La verdad no existe y dice, y si existiera no lo pudiéramos conocer. Y entonces tenemos que conformarnos con una verdad individual y subjetiva. Individual y subjetiva. Ojalá que no los vaya yo a perder. ¿Qué significa esto de una verdad subjetiva? Que yo creo en lo que a mí se me antoja y eso es lo más importante. A mí no me venga mi mamá a decirme que yo tengo que ir a misa. A mí no venga mi papá a decirme que no vaya al antro a la 1 de la mañana y que regrese aquí a las 4. A mí no venga mi mamá a decirme que yo no robe. A mí se me antoja, es una cuestión subjetiva y la verdad la determino yo. Nadie me la va a venir a determinar. Esta es, digamos, la reacción importantísima, consecuencia de este modernismo y postmodernismo. Y entonces viene también un regreso a lo individual y a lo subjetivo, en donde triunfa todas las cuestiones emotivas. Y por ejemplo allí está la razón por la cual las sectas protestantes que enardecen los sentimientos tienen un gran éxito. Todo aquello que motiva solamente el sentimiento tiene un gran éxito por la frustración y la tristeza que tuvieron en la decepción de la diosa razón. La diosa razón no dio al hombre la felicidad que le prometía, entonces regresa a este individualismo y esta autonomía y a este relativismo moral y a este relativismo intelectual y religioso. Viene ahí, por ejemplo, el New Age. Han oído hablar del New Age, ¿verdad? Cómo tiene ese pegue tremendo. Y aquí quisiera, estoy tratando de que sea lo más sencillo posible, pero vamos a ver si logro que al menos esta parte que viene, que es la más importante, la podamos manejar perfectamente. Pero vamos a repasar. Estamos viviendo una crisis, ¿qué dijimos? Una crisis antropológica. Y esa crisis antropológica se ve en una mutación, ¿cierto o no? Y esta mutación antropológica está trayendo ¿qué está trayendo? Un cambio. Muy bien. Y está deformando la concepción total y completa del ser humano. Lo vemos ahora, ¿cierto o no? Esto tiene un trasfondo. ¿Cuál es ese trasfondo? Las 3 grandes humillaciones que ha vivido la humanidad. ¿Cuáles son? La humillación y la humillación. Analizamos. Y tienen pensadores muy importantes que han influido tremendamente, sobre todo a nivel de universidades y en la realidad del pensamiento humano. Y luego, esto trae 2 etapas.
en donde se refleja, por ejemplo, la razón como Dios absoluta en el modernismo y luego el posmodernismo. En el posmodernismo se rechaza automáticamente toda la verdad y toda la autoridad. Por eso, papás, ustedes también tienen esos problemas con sus hijos, porque ellos están inmersos en esta realidad y todo lo que tenga que ver con la autoridad se rechaza. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Bueno, fruto de todo esto, ya no es la diosa razón, ya no, ya se descubrió la tristeza y la frustración que trajo el ser humano. Entonces, en este momento, en este mes de marzo del 2013, aquí en Campeche y allá en Oshkoshkap y allá en Ixpujil, estamos ya viviendo la consecuencia de todo esto que se llama agnosticismo. ¿Cómo se llama? Se llama agnosticismo. Muy bien. Este agnosticismo, ¿en qué consiste? Es muy importante bajo mi punto de vista. ¿Quiénes son los agnósticos? Aquellos que ya no tienen ni siquiera la fuerza de ser ateos. Aquellos que no tienen ni siquiera la fuerza de ser ateos. Son simplemente no creyentes. Son simplemente no creyentes y se acabó. Esto es lo que encontramos en un modo tremendamente extendido en todo el mundo. En todo México está creciendo esta franja de gente no creyente. Agnósticos. Campeche tiene el 12% de agnósticos. 12%. ¿Cuántos somos? Cerca de 850,000 habitantes en Campeche. Pues cerca de 100,000 habitantes son agnósticos. No creen en nada. Eso es preocupante, porque sus hijos están ya en esa franja, porque sus nietos van a entrar seguramente, muchos de ellos. Es consecuencia de esta mutación antropológica y de este nuevo sistema cultural y político en donde ya es lo más normal. Una realidad que entristece. Una de las consecuencias de los agnósticos es que encontramos el horizonte relativista. Lo dijo Benedicto XVI cuando fue elegido Papa, la misa en que daba inicio, o la que en el día anterior iba a comenzar, al inicio de su pontificado. Vivimos la dictadura del relativismo. La dictadura del relativismo, y lo acaba de decir ayer el Papa Francisco ante el cuerpo diplomático. Lo dijo claramente: quiero una iglesia de los pobres para los pobres, materialmente y espiritualmente. Espiritualmente dice, ¿quiénes son los pobres? Los que viven este relativismo. Esos son los pobres espirituales. Y a ellos tenemos que llegar y a anunciarles la verdad, a anunciarles a Cristo, camino, verdad y vida. Ahí está entonces esto que vivimos y que es la nueva propuesta ante el fracaso del racionalismo, ante el fracaso de la razón. Y miren, qué curioso, los que antes eran grandes y aguerridos defensores del ateísmo, pero eran guerridos para demostrar que Dios no existe, hoy solamente hay dudas. Hoy todo lo ponen en preguntas sin respuestas, sobre todo ante los hechos religiosos. Y tenemos en este sentido grandes literatos que hablan precisamente de esta realidad y que no proponen nada, pero sí cuestionan todos. El señor que acaba de morir, Carlos Monsiváis. ¿Han oído hablar de Carlos Monsiváis? Él es perfectamente un reflejo de este agnosticismo. Todo lo que tenía que ver con la fe o la religión lo combatía, pero no proponía nada. O también este señor Fernando Sabater, premio también de literatura. Entonces, se ve esta realidad y lo peor de todo es que
en este horizonte viven un dogmatismo y quienes no piensan como ellos los ignoran o los combaten. Aquellos que deberían defender su propia posición respetando a los demás, no lo respetan simple y sencillamente. Bueno, después de esto, ¿qué viene? Una forma de vivir el laicismo. ¿El qué? El laicismo. ¿Qué es el laicismo? Es el brazo político del agnosticismo. El brazo político del agnosticismo. Y se vive hoy un laicismo militante, una férrea resistencia a todo lo que sea religioso en la vida pública. Una resistencia a todo lo que sea religioso en la vida pública. Así como el ateísmo contó con muchos partidos políticos comunistas y liberales, ahora el agnosticismo se apoya en los partidos laicistas de cualquier color, de cualquier color. No estoy hablando de un solo o de dos partidos políticos, sino de todos. Y en todos encontramos gente agnóstica. El principio de separación entre lo religioso y lo gubernamental del siglo XIX se convirtió ahora en exclusión y en discriminación. Lo excluyen y lo discriminan automáticamente. Por ejemplo, aquí en Campeche, ahora que hubo las elecciones federales, si se acuerdan de que tuve un problema muy fuerte, si se acuerdan o no se acuerdan. Ya ven que en catedral, después de la misa, llegan algunos periodistas a hacerme preguntas y llegó uno, siempre hay mucha gente y trato de que sea rápido, y me dice, mire, el cardenal de México dijo que hay que defender la familia y hay que defender la vida. ¿Es cierto? Le digo, claro que es cierto. ¿Usted está de acuerdo en que hay que luchar por la familia y hay que estar contra el aborto? Claro que estoy de acuerdo, esa es la posición de la iglesia, está muy clara y todo el mundo sabe que los católicos tenemos esta posición. Al día siguiente, en primera página, aparece, el obispo de Campeche está en contra del PRD. Yo cuando mencioné un partido político, jamás, y se armó una buena que hasta el Tribunal Electoral me llevaron y en una sesión del Congreso del Estado, de diputados, me hablaron de mí y la conclusión fue de que había una demanda. No procedió la demanda porque no había los testigos suficientes, etcétera. Pero me preguntaban los periodistas, ¿se va a ir a la cárcel? Digo, pues está muy bien, no hay problema que me vaya a la cárcel. Allá haré apostolado con los presos, no tengo ningún problema, absolutamente. Y me decían, pero es que usted no debe meterse en política. Es que yo no me metí en política, yo defiendo la familia y eso no es meterme en política. Yo defiendo el matrimonio como Dios lo mandó, eso no es meterme en política. Pero he ahí la expresión sencilla, clara, de esta marginación que quieren hacer los agnósticos de la religión. Meternos a la sacristía, encerrarnos y ahí se acabó. Ya no tenemos más posibilidad. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este momento. Es un laicismo verdaderamente preocupante. Me recuerdan que les avise que hay confesiones, que hay varios sacerdotes confesando y que no encuentran pecadores. Así que, si por aquí alguien se siente aludido, aproveche la oportunidad. Otra cosa que en este momento está sucediendo, queridos hermanos, es la siguiente. En donde se supone que hay un pluralismo muy fuerte, se defiende el pluralismo y qué bueno, se defiende el pluralismo en todas sus expresiones. Y aquí, en este pluralismo, todo mundo tiene un lugar, todo mundo tiene cabida, todas las expresiones tienen cabida, pero hay un límite. Cuando se utilizan principios religiosos, se acabó el pluralismo.
no se puede mencionar Dios, no se puede mencionar la fe. La tolerancia pluralista se vuelve intolerante ante las expresiones más constantes de la cultura y las convicciones de fe. Podemos discutir la familia, podemos discutir sobre la vida, sobre el matrimonio, sobre la muerte y sobre los valores, pero sin presentar argumentos religiosos. No se puede. Automáticamente cuando se presenta, se cierra normalmente. Entonces, este laicismo pone en entredicho a una persona que tenga convicciones religiosas. Y viene aquí el desarrollo de las nuevas ideologías de género, en donde se les da muchísima voz a todas estas personas que defienden la ideología de género, que defienden los derechos de las minorías como los homosexuales. Y esto también a mí me preocupa muchísimo por lo siguiente, porque hay una destrucción de la concepción básica del ser humano. Queridos hermanos, uno pues como pastor se da cuenta de muchas realidades que estamos viviendo, y uno de los fenómenos que últimamente estamos experimentando es que con una nueva forma de ver la homosexualidad, yo no estoy en contra de las personas y de su manera libre de vivir, ¿no? Cada quien es libre, pero debo defender el matrimonio, por ejemplo, como Dios lo ha pensado y lo ha instituido. Pero, por ejemplo, hoy, como dicen ahí, están saliendo mucha gente del closet, porque ciertos personajes importantes, ese periodista que acaba de salir, por ejemplo, muchos artistas, mucha gente que ni se imaginaban, pero entonces ahora es como un fenómeno muy presente. Y yo me he encontrado con papás de verdad que están sufriendo enormemente por esta realidad. Es parte de este fenómeno que estamos viviendo, es parte de esta realidad equivocada de la antropología, no porque haya ese problema, sino porque quieren derechos que no le corresponden, porque no son la familia que Dios pensó, porque no es la concepción original de Dios. Los derechos reproductivos de la mujer, por ejemplo, habla de que la mujer tiene el derecho de hacer de su cuerpo lo que ella quiera. Está bien, tiene el derecho de su cuerpo, pero el feto es otra persona, es otro cuerpo. No puede decidir sobre alguien que es diferente. Si una persona se quiere cortar el brazo, tiene derecho, es su cuerpo, pero no puede asesinar a un niño que lleva dentro. He insistido cuánto de verdad trae de consecuencias duras y negativas a tantas mujeres que han abortado. Y eso es lo que yo quisiera abrir la mente y el corazón de muchas personas. El dolor es tan grande, es tan tremendo que no se quita. He podido encontrarme con mujeres fuera de la confesión que me han dicho: me he confesado ya 6, 7 veces del mismo pecado, porque aborté 1 o 2 veces. Le digo, bueno, si usted ya se confesó y con la persona adecuada y le dio la absolución, usted ya está perdonada. Pero me dice, es que yo no me perdono a mí misma. Es tan grande el dolor, es tan fuerte lo que he vivido, que no puedo perdonarme. Me reprocho tremendamente lo que he hecho. Y este dolor psicológico, espiritual de la mujer es también, digamos, algo que tenemos que tener atención y que hay que prevenir, porque con tanta facilidad se les avisa y se les dice a las mujeres, pero esta atención posterior traumática del aborto no la toman en consideración. Queridos hermanos, esta ahora nueva también ideología de género. ¿Qué es esta ideología de género? Fruto de este momento de mutación antropológica. ¿Qué es una ideología de género? ¿Alguien me puede decir? Yo les comparto así rápidamente, no soy un especialista, pero la ideología de género dice
que de acuerdo a lo que el joven vaya sintiendo desde pequeño para la identidad sexual, que sea lo que quiere. Si yo me identifico más con la cuestión femenina, pues entonces la ideología de género dice que crezca perfectamente sin ningún problema. La cuestión es que se nos olvida que cada ser humano tiene una parte femenina y una parte masculina. Todo hombre tenemos una parte femenina también, una gran parte femenina, que si no se nos educa como debe ser, esta parte masculina no recibe la inyección de fortaleza y de información necesaria, y entonces puede ganar la otra parte y echar a perder su vida. No podemos dejar de luchar y nada más porque el niño o la niña se le antoja y cree que así debe seguir, pues no darle al menos la información y la formación necesaria. Esta es, digamos, parte de las consecuencias de esto que estamos viviendo. Yo quisiera que quedara claro y que no haya sido yo demasiado complejo en la presentación. ¿Se explicó o no se explicó el obispo? Lo que yo insisto es que veamos la mutación, el cambio antropológico profundo que estamos viviendo. ¿Hasta aquí quedó claro? Vamos ahora, y que esto ya digamos es también lo más importante. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los bautizados? ¿Qué están haciendo los obispos? ¿Qué está haciendo el Papa ante semejante reto histórico? ¿Estamos con los brazos cruzados? No estamos con los brazos cruzados. Muy bien. Aquí yo quisiera hacer conciencia a todos porque nos conviene. Es importantísimo, sobre todo ustedes, papás, abuelos. Insisto mucho en los abuelos porque pocas veces se toma en consideración la importancia que también tienen los abuelos en esta educación de la familia. Queridos hermanos, no podemos nadie quedarnos con los brazos cruzados y decir, así han cambiado las cosas y ya. Repito, si fuera algo normal, como el vestido de hace 20 años o 30 años al vestido de hoy, bueno, o el baile, ¿verdad?, de hace 30 años al de hoy, es un cambio normal por el cambio, digamos, de mentalidad, el cambio de manera de pensar, etcétera, en la evolución de la música. No estamos hablando de música, no estamos hablando de vestido, no estamos hablando de viajes. Estoy hablando de la concepción más profunda del ser humano. Estamos hablando de una enfermedad que tiene la humanidad. Estamos hablando de un cáncer en su concepción más bella, importante, que hace al hombre esclavo, que lo hace perder su perspectiva y que está alejando a Dios completamente, completamente. Si seguimos a este ritmo, ¿qué va a ser de Campeche o de Yucatán dentro de 20 años? ¿Cómo vislumbran ustedes dentro de 20 años, 30 años, nuestra sociedad? Yo les pregunto esto como un reto pastoral que todos tenemos, no nada más nosotros. ¿Cuántos jóvenes practican su fe? Vean ustedes las iglesias. ¿Cuántos jóvenes van a misa? Yo creo, aunque es diferente Yucatán de Campeche, pero yo creo que al menos aquí en Campeche, donde conozco mucho más, entre el 18 y el 20% de los jóvenes vive su fe. De jóvenes que se dicen católicos y luego están los que no practican, pero un 18% más o menos. ¿Qué pasa con el 82%? Y sigue creciendo esta franja. ¿A dónde van a saciar su sed y su hambre espiritual? Porque todo ser humano nace con un hambre y con una sed. Todo ser humano. Y esa hambre y esa sed solo Dios la puede calmar. En este momento están metiendo en la mente del hombre, en la conciencia del hombre, que el dinero, que lo material le puede traer felicidad.
Le están haciendo descubrir, según ellos, que es más importante tener que ser. Le están diciendo que el placer sensual le va a poder traer felicidad. Vean ustedes la publicidad que existe. Siempre ha sido así, pero ahora está peor, en donde se manejan los instintos del ser humano. Esos instintos que tiene de animal, los manejan perfectamente para beneficios económicos. Y cada vez más nuestros jóvenes están vacíos.